En abril de 2024, en un tranquilo suburbio de Chicago, Sophia Reed desapareció sin dejar rastro. Era una destacada programadora en CodeSphere, una empresa de tecnología con sede en la ciudad. Siempre puntual y comprometida con su trabajo, su ausencia en la reunión de la mañana causó sorpresa entre sus colegas. Al principio, pensaron que podría haber surgido un imprevisto, pero cuando no contestó llamadas ni mensajes durante todo el día, la preocupación se transformó en alarma. Su mejor amiga y compañera de trabajo, Lauren Blake, fue la primera en actuar. Intentó comunicarse con Sophia en repetidas ocasiones, pero su teléfono estaba apagado. Con una creciente sensación de inquietud, Lauren decidió llamar a su esposo, Ricardo Mendoza. Su reacción la tomó por sorpresa. Ricardo no parecía particularmente preocupado. Explicó con calma que Sophia había salido temprano a correr, como solía hacer cada mañana, pero que nunca regresó. Había algo en su tono que no cuadraba. Era como si simplemente estuviera informando de un hecho sin mayor trascendencia. Lauren sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Cuando la policía llegó a la casa de Sophia, encontraron todo en su lugar. Su bolso, su computadora portátil, su chaqueta favorita. No había señales de que hubiera planeado irse voluntariamente. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraron que Sophia efectivamente salió de su casa aquella mañana, vestida con ropa deportiva. Pero nunca llegó al parque. Las imágenes registraron su silueta desapareciendo en una intersección a solo unas calles de su hogar. No hubo testigos, no hubo signos de lucha. Era como si hubiera sido tragada por la tierra. El caso pronto se convirtió en una prioridad para las autoridades. Algo no encajaba, y la actitud de Ricardo no ayudaba. Cuando los detectives comenzaron a hacerle preguntas más específicas sobre la rutina de su esposa, su historia empezó a mostrar inconsistencias. Primero dijo que la vio salir de casa alrededor de las 6:30 sin TM, pero luego corrigió la hora. No podía recordar con certeza si ella llevaba su teléfono o no. Las dudas comenzaron a acumularse. Las desapariciones repentinas rara vez ocurren sin motivo. Y en este caso, todo indicaba que alguien había planeado meticulosamente cada detalle. La policía revisó la casa de Sophia de arriba abajo. Cada rincón, cada espacio donde pudiera haber una pista que explicara su desaparición. Nada indicaba que hubiera planeado marcharse por su cuenta. Sus objetos personales estaban intactos. Su maleta seguía en el armario. Su pasaporte en la mesita de noche. Su cepillo de dientes húmedo, como si lo hubiera usado aquella misma mañana. La nevera tenía comida fresca. El café que solía tomar en las mañanas aún estaba en su envase sin abrir. Todo apuntaba a que no tenía ninguna intención de dejar su hogar. Sin embargo, su teléfono y su computadora portátil estaban apagados, sin actividad reciente, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no dejara rastro digital. Pero la clave del misterio apareció en su escritorio, en una libreta de tapas negras donde solía hacer anotaciones personales. Entre apuntes de reuniones y tareas laborales, se encontraban frases que estremecieron a los investigadores. Siento que alguien me sigue. Últimamente escucho ruidos extraños cuando estoy sola. No puedo confiar más en él. Esas palabras cambiaron el rumbo de la investigación. ¿A quién se refería? ¿Era Ricardo? ¿O había alguien más en su vida que representaba una amenaza? Cuando los detectives le mostraron esos escritos a Ricardo, su reacción fue desconcertante. No mostró sorpresa ni preocupación, simplemente encogió los hombros y dijo que Sophia a veces era paranoica, que tenía una imaginación activa y que siempre estaba preocupada por cosas que no tenían sentido. Pero su tono era seco. Su mirada evitaba el contacto visual y su actitud distaba mucho de la de un esposo desesperado por encontrar a su esposa. Se limitó a decir que su matrimonio era feliz y estable, que no tenía enemigos y que no entendía por qué la policía le estaba haciendo tantas preguntas. Sin embargo, su falta de interés en la búsqueda comenzaba a levantar sospechas.
Mientras tanto, los investigadores revisaron su teléfono móvil y descubrieron algo inquietante. Había borrado mensajes recientes y registros de llamadas de los últimos días. Afortunadamente, los expertos lograron recuperar parte de la información. En esos mensajes, Ricardo hablaba con alguien sobre la necesidad de hacerlo pronto, de resolver el problema antes de que sea demasiado tarde. No mencionaba nombres, no daba detalles explícitos. Pero el contexto era lo suficientemente inquietante como para que la policía decidiera investigarlo más a fondo. Y entonces apareció la primera pista concreta. Un vecino recordó que la mañana de la desaparición vio un SUV negro estacionado cerca de la casa de Sofía. No era un vehículo común en el vecindario, y lo más extraño es que permaneció allí durante varios minutos sin que nadie saliera ni entrara en él. La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona, y en menos de unas horas encontraron algo perturbador. El SUV no solo estaba allí, sino que en un momento dado avanzó lentamente detrás de Sofía cuando ella salió a correr. Eso ya no era una coincidencia, eso era una señal clara de que su desaparición no fue un accidente. Mientras la policía analizaba las grabaciones de las cámaras y rastreaba el misterioso SUV negro, una nueva línea de investigación surgió de manera inesperada. Un agente revisó las cuentas bancarias de Sofía y Ricardo, esperando encontrar alguna transacción inusual que pudiera ofrecer pistas sobre su paradero. Lo que descubrieron fue mucho más alarmante de lo que imaginaban. Las cuentas compartidas de la pareja mostraban movimientos extraños en los últimos meses. Grandes retiros de efectivo, transferencias a destinatarios desconocidos y solicitudes de préstamos que fueron rechazadas una tras otra. Todo indicaba que Ricardo tenía problemas financieros serios y que intentaba desesperadamente conseguir dinero. Cuando los detectives interrogaron a algunos de sus conocidos, la imagen que pintaron de él no coincidía en absoluto con la de un esposo angustiado por la desaparición de su esposa. Ricardo Mendoza estaba endeudado hasta el cuello. Debía sumas exorbitantes a prestamistas privados y tenía un historial de inversiones fallidas. Sin que Sofía lo supiera, había estado utilizando su nombre y su historial crediticio para solicitar préstamos, comprometiendo sus ahorros y el patrimonio que tanto esfuerzo le había costado construir. Pero Sofía no era una mujer ingenua. Un mes antes de desaparecer, había notado que algo no cuadraba en sus estados de cuenta y había comenzado a hacer preguntas. Primero con sutileza, mencionándole a Ricardo que tal vez deberían revisar juntos sus finanzas, pero cuando él evitó la conversación, decidió tomar cartas en el asunto. Revisó cada transacción, cada pago, cada retiro de dinero, y descubrió lo que su esposo había intentado ocultar. Sofía no solo había sido víctima de una estafa financiera dentro de su propio matrimonio, sino que además había estado tomando medidas para protegerse. En su computadora, la policía encontró correos electrónicos dirigidos a una abogada especializada en fraudes financieros. En sus mensajes, Sofía dejaba claro que había descubierto irregularidades en sus cuentas conjuntas y que estaba considerando tomar acciones legales, pero no llegó a hacerlo. Desapareció el mismo día en que planeaba confrontar a Ricardo. Los investigadores no creían en coincidencias. Si Sofía había descubierto la verdad y tenía la intención de denunciarlo, Ricardo tenía todas las razones del mundo para impedirlo. La clave estaba en su teléfono. Al recuperar más mensajes eliminados, la policía encontró conversaciones con un contacto sin identificar en las que hablaban de resolver la situación y de actuar antes de que se complique. Todo apuntaba a que Ricardo no solo había engañado financieramente a su esposa, sino que había tomado una decisión extrema para evitar que ella lo delatara. La pregunta ya no era si estaba involucrado en su desaparición, sino qué tan lejos había llegado para asegurarse de que Sofía nunca hablara. Las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona cercana al parque fueron revisadas con extremo detalle. Cada segundo, cada movimiento sospechoso, cada sombra que pudiera indicar qué sucedió aquella mañana. Lo que la policía encontró fue la pieza clave del rompecabezas. Un SUV negro deteniéndose junto a Sofía. La mujer girando la cabeza sorprendida,
como si reconociera a alguien dentro del vehículo. Apenas unos segundos después, la puerta trasera se abrió y Sofía desapareció dentro del auto. No hubo forcejeo visible, no hubo gritos ni resistencia. La imagen era clara. Ella no corrió, no trató de escapar, lo que significaba que, al menos en el primer instante, no sintió miedo. Pero algo más perturbador quedó registrado en las imágenes. El SUV no arrancó de inmediato. Durante unos instantes, permaneció detenido en el mismo lugar, como si dentro del auto estuviera ocurriendo una conversación tensa, un intercambio de palabras que marcó el destino de Sofía. Luego, con calma inquietante, el vehículo se alejó y desapareció del rango de las cámaras. La policía ya no tenía dudas. Sofía no se había desvanecido en el aire, había sido llevada por la fuerza. Ricardo fue nuevamente interrogado, esta vez con una prueba irrefutable sobre la mesa. Al ver las imágenes, su expresión cambió. Ya no tenía esa frialdad inicial, ahora estaba tenso, incómodo, con las manos entrelazadas en la mesa, evitando el contacto visual. Pero su historia seguía siendo la misma. Él no tenía nada que ver, no sabía quién estaba en ese auto, no entendía qué le había pasado a su esposa. Los detectives no le creyeron ni por un segundo. Pero lo que realmente lo hundió no fueron las grabaciones, sino su propio historial. Al revisar sus movimientos financieros, se descubrió que un mes antes de la desaparición de Sofía, había alquilado un SUV negro de características idénticas al que se veía en el video. Intentó justificarlo, diciendo que era un auto que había usado temporalmente mientras reparaban el suyo, pero no había registros de que su vehículo personal hubiera ingresado a ningún taller. Su coartada comenzaba a desmoronarse. Los agentes obtuvieron una orden para inspeccionar su casa y su garaje, buscando cualquier rastro de Sofía. En un rincón del suelo del garaje, la policía encontró un rastro sospechoso que había sido limpiado recientemente. Las pruebas forenses confirmaron que pertenecía a Sofía, lo que cambió la dirección del caso y reforzó la teoría de que había ocurrido algo grave en ese lugar. Ahora, ya no se trataba solo de una desaparición. Era oficial. Sofía había sido atacada y todo indicaba que su esposo sabía exactamente lo que había ocurrido con ella. El descubrimiento de sangre en el garaje de Ricardo cambió el curso de la investigación. Ya no era una simple desaparición. Era la prueba de que algo violento había sucedido. La policía sometió las muestras a pruebas forenses y el resultado fue devastador. Era sangre de Sofía y la evidencia forense sugería que Sofía había sufrido un daño significativo y que su situación era extremadamente preocupante. Ahora todo encajaba. El SUV, las deudas, la necesidad de evitar que Sofía lo denunciara, la frialdad de Ricardo durante la investigación. Pero lo que aún faltaba era lo más importante. El cuerpo de Sofía seguía sin aparecer. La presión sobre Ricardo aumentó. La policía revisó cada uno de sus movimientos antes y después de la desaparición. Descubrieron que esa misma noche, después de que Sofía desapareció, él condujo su auto fuera de la ciudad y regresó horas más tarde. Su coche estaba limpio, demasiado limpio. En las grabaciones de cámaras de tránsito se veía su vehículo entrando a una zona boscosa, en las afueras de Chicago. Pero cuando volvió, su auto estaba en un estado diferente. Los neumáticos tenían rastros de tierra y barro, algo que no cuadraba con el clima seco de la ciudad en esos días. Ricardo no pudo dar una explicación convincente. Intentó decir que salió a despejarse, pero la evidencia indicaba que había hecho algo más. La policía revisó cada centímetro de su vehículo y encontraron restos de fibras de tela en la cajuela. Pertenecían a una prenda de Sofía, pero aún faltaba el golpe final. Fue entonces cuando Lauren Blake, la mejor amiga de Sofía, recordó algo que cambiaría el caso por completo. Un día antes de su desaparición, Sofía le había dicho algo inquietante. Si algo me pasa, no creas nada de lo que diga Ricardo. Esas palabras resonaban ahora con un peso insoportable. Era una advertencia, una señal de que Sofía sabía que algo podía sucederle.
La policía utilizó esto como base para seguir investigando. Revisaron más cámaras, más registros de movimiento, y encontraron lo que necesitaban. Una grabación nocturna en la que se veía el auto de Ricardo pasando por una carretera secundaria, lejos de su casa, lejos de cualquier lugar al que pudiera ir sin un motivo claro. ¿Qué hacía ahí en plena madrugada? Todo indicaba que se había deshecho del cuerpo. Con cada prueba acumulada, Ricardo quedó completamente acorralado. Su actitud cambió. Ya no era el hombre tranquilo y seguro. Ahora estaba tenso. Evitaba hablar. Pedía un abogado cada vez que la policía le hacía preguntas directas. Pero su silencio solo lo hundía más. La policía ya no tenía dudas. Las pruebas apuntaban a Ricardo como el principal responsable de la desaparición de Sofía. Y ahora la prioridad era descubrir qué había sucedido con ella. La presión sobre Ricardo aumentó hasta volverse insoportable. Cada prueba acumulada, cada testimonio, cada fragmento de evidencia construía una historia que él ya no podía negar. La policía estaba segura de su culpabilidad. Pero aún faltaba lo más importante: encontrar el cuerpo de Sofía. Sin eso, su defensa aún tenía una mínima posibilidad de sembrar dudas en el juicio. Pero los detectives no pensaban permitirlo. Revisaron cada uno de los movimientos de Ricardo en la noche de la desaparición. Usaron registros de torres de telefonía y descubrieron algo crucial. Su teléfono estuvo inactivo durante 4 horas en una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad. No había razón para que estuviera ahí. No tenía clientes, no tenía negocios, no tenía nada que justificara su presencia en ese lugar. Cuando los oficiales fueron a inspeccionar, encontraron algo perturbador. Dentro de un almacén en ruinas, entre escombros y suciedad, hallaron una prenda de ropa que coincidía con la que Sofía llevaba el día que desapareció. También encontraron indicios de que en ese lugar ocurrió un forcejeo, lo que confirmó que ella estuvo allí en circunstancias preocupantes. No quedaban dudas. Ricardo la había llevado a ese lugar. Intentó ocultarlo, intentó deshacerse de todo. Pero la desesperación lo hizo cometer errores. En su casa encontraron una caja con guantes, cinta adhesiva y herramientas de construcción. Todas con rastros microscópicos de sangre. Cada detalle lo hundía más. Cuando fue llevado a juicio, su estrategia de negación se derrumbó en pedazos. Los fiscales presentaron un caso demoledor: videos, registros bancarios, mensajes eliminados, pruebas forenses, testigos. Todo encajaba como un rompecabezas perfecto. Ricardo no tenía escapatoria. Su abogado intentó negociar una reducción de pena, pero la fiscalía no cedió. El veredicto fue unánime: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el castigo no terminó ahí. Su pasado también lo alcanzó. Cuando las autoridades investigaron más a fondo, descubrieron que en su país natal, El Salvador, tenía un historial criminal oculto, cuentas pendientes con la justicia por fraudes financieros y vínculos con redes delictivas. El sistema judicial estadounidense determinó que después de cumplir su condena sería deportado. Allá lo esperaban acusaciones aún más graves. Si creía que podía engañar a todos, estaba equivocado. Su vida de manipulaciones y mentiras terminó en una celda. Irónicamente, perdió todo lo que intentó salvar con su crimen: el dinero, la libertad, el control, Sofía. Aunque no sobrevivió, se aseguró de que su asesino no escapara. Su previsión, sus mensajes, sus rastros. Cada pequeño detalle que dejó atrás fueron suficientes para que la justicia triunfara. Él pensó que había ganado la partida, pero la última jugada siempre fue de ella. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad
y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.